Buenos días de nuevo a todas y a todos. Tras esta pausa para el café y una vez que ya hemos calentado motores con dos intervenciones magníficas por parte de Cristina Manzano y de Carlos Malamud, seguimos en materia en este bloque que hemos titulado Dos cumbres y un nuevo tiempo en las relaciones entre Europa y América Latina, dentro de este curso de verano sobre las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, nuevos tiempos y compromisos renovados. Uno de los temas que ya se ha tocado, como esas prioridades o esos desafíos a los que nos enfrentamos, es precisamente el tema de la inseguridad. Y sobre este tema, combatir la inseguridad y el crimen organizado transnacional, un reto compartido entre la Unión Europea y América Latina, va a hablarnos Sagrario Morán Blanco, que es nuestra próxima ponente. Ella es catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales del Departamento de Derecho Público II de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es secretaria académica del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos desde el 2014 y vicepresidenta de la sección de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Real Academia de Jurisprudencia, Legislación desde el año 2021. Entre sus principales temas de investigación están, por supuesto, la seguridad y la defensa, el terrorismo y la guerra, y dentro de estos ámbitos ha estudiado diferentes aspectos como los medios de comunicación en los conflictos armados, la seguridad medioambiental. No los voy a detallar todos porque tenéis las biografías de los ponentes en el QR del cuadernillo que habéis recibido con el paquete del curso, pero sobre todo es también especialista en narcotráfico en América Latina y el Caribe y su combate desde la OEA. Sagrario está en su casa porque no solamente en esta, sino también en Guadalupe, colabora con nosotros habitualmente en diferentes actividades que organizamos precisamente para estudiar y analizar estas relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y además coordina también uno de los congresos internacionales que organizamos cada año en Guadalupe, ¿no? Así que, Sagrario, sin más dilación, tienes la palabra y bienvenida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Buenos días a todos y a todas. Y primero y antes de nada quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por haberme invitado a participar en este curso de verano sobre una temática tan interesante y además en este escenario tan maravilloso que eligió también el emperador Carlos V para pasar sus últimos años de vida. Y de una manera particular, quiero expresar mi agradecimiento a los directores de este curso de verano, a Juan Carlos Moreno, muy querido amigo mío, y por supuesto al profesor también Jaime Rosell Granados, y también a los secretarios del curso, que Miguel Ángel Martín Ramos. Muchas gracias por invitarme, por mandarme la invitación, y por supuesto a Diego Durán Cruz de la Fundación EULAC. También quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo de la Fundación y a todos los que ahora mismo estáis aquí. Vosotros sois el alma y en ese alma que yo entiendo pues también está Pablo Hurtado, a quien también quiero expresar mi agradecimiento. Bien, como decía Miguel Ángel Martín, a mí me corresponde hablar sobre cómo combatir la inseguridad, que alguno de ustedes ya ha preguntado, y el crimen organizado de carácter transnacional, que hoy se presenta desde luego como un reto compartido en la comunidad internacional en su conjunto, pero yo me voy a centrar en un reto compartido, puesto que estamos hablando sobre las relaciones Unión Europea-América Latina, como un reto compartido entre Europa y América Latina-Caribe. Lo primero que quiero comentar es cómo la globalización, quiero empezar así, la transnacionalización del mundo actual han provocado pues, de una forma sobre todo más acelerada, digamos, en las últimas décadas, que actores de carácter no estatal, entre los que podemos hablar sobre las organizaciones terroristas o los grupos delincuenciales, los grupos criminales, pues que lo utilicen para el logro de sus objetivos y para incrementar los efectos de fenómenos como el terrorismo y la delincuencia organizada, que desde luego amenazan hoy la seguridad internacional en su conjunto.
Dentro del crimen organizado yo me voy a centrar en lo que hoy se considera una de las principales dimensiones del crimen organizado, una de las principales manifestaciones que sin lugar a dudas es el narcotráfico. Por supuesto que el crimen organizado extiende, hay toda una panoplia, digamos, ¿no?, de manifestaciones, como puede ser la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas, pero yo me voy a centrar en el narcotráfico, un fenómeno que hoy tiene claramente un carácter transnacional. Un carácter transnacional y que hoy se ha convertido en una de las causas principales de la inseguridad y de la violencia que sufre América Latina, Caribe, y que hoy se ha convertido en una seña de identidad lamentable de todo el espacio latinoamericano caribeño, como consecuencia de esa transnacionalización del narcotráfico. Tanto es así que podemos decir que en este tercer decenio del siglo XXI la extensión del narcotráfico, que traspasa, digamos, las fronteras de los estados, desdibujándolas por completo, expresa un desafío clave para, en concreto, estas dos regiones que estoy mencionando, que son América Latina y Europa. Hoy el narcotráfico ha perdido completamente ese carácter local, también lo ha perdido el terrorismo. Hoy ya son fenómenos que no para nada quedan retenidos en las fronteras de los estados. Se ha transformado en una amenaza birregional y precisamente con eso quiero comenzar, como hoy es un reto compartido entre las dos regiones y que desde luego se puede decir sin lugar a dudas que esta amenaza de carácter birregional pone en serio riesgo la paz, el progreso, desde luego la consolidación de la democracia, la estabilidad política, así como, por supuesto, el desarrollo económico y el bienestar de las sociedades que lo padecen. Y, desde luego, eso se ve de una forma notable en la región latinoamericana caribeña, y aquí quiero traer a colación esas palabras que ha expresado en algunas ocasiones y que a mí me parecen muy acertadas del profesor José Luis Soberanes, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en México, uno de los países más azotados por el narcotráfico, y que dice: la América Latina no es libre porque desde hace más de 3 décadas 2 cánceres corroen, dice él, el vigoroso cuerpo latinoamericano, el crimen organizado y el narcotráfico, y señala, añade, cómo estos tiranos, dice él, de 1000 rostros, pues han arrebatado a los latinoamericanos pues ese derecho fundamental a vivir libres y a vivir tranquilos en sus propios hogares. Mi intervención se divide en 2 partes fundamentales. En una primera parte voy a hablar sobre las consecuencias de carácter político, económico, social y medioambiental que genera el narcotráfico en toda América Latina, Caribe, y luego voy a pasar a hablar sobre la cooperación internacional como uno de los instrumentos principales para la erradicación o por lo menos para debilitar este tirano de 1000 rostros que señalaba el autor que les acabo de mencionar. Vamos a empezar, si les parece, por esas consecuencias, esos impactos de carácter político, económico y social. Y bueno, pues como les decía antes, el narcotráfico es un fenómeno de carácter transnacional porque prácticamente todos los países latinoamericanos se ven afectados. Algunos de ellos porque se han convertido en los principales productores de hoja de coca y cocaína. Ahí destacaríamos fundamentalmente a Colombia, seguido de Perú, Bolivia, también Centroamérica, otros países como puede ser también Brasil, pero digamos que los 3 principales centros productores de hoja de coca y cocaína son los que acabo de mencionar. Otros países que se ven afectados porque se han convertido en principales rutas de tránsito de esa cocaína que se ha producido en estos 3 países. Podríamos hablar de Ecuador, situado entre esos 2 países productores que son Colombia y Perú. Podríamos hablar también de Venezuela y cómo desde ahí se traslada esos cargamentos de cocaína por todo el istmo centroamericano, incluyendo fundamentalmente países como El Salvador, Honduras, Guatemala, pero que por supuesto en los 2 últimos años también habría que hablar de ese país que quedó, parece, al margen de esta situación del narcotráfico, pero que en los 2 últimos años también ha sido víctima, que es Costa Rica. Bien, de ahí desde Guatemala subirían todos esos cargamentos, aprovechando el papel
que desempeña en las maras, la Mara Salvatrucha o la Mara Barrio 18, que previamente han entrado en contacto con ellas los cárteles de la droga mexicanos y que se encargan de ofrecer esa protección que les ha pedido previamente los cárteles mexicanos. De ahí sube a México, que se entendería a México como la central de acopio de toda esa droga y que se encarga de distribuirla, aunque hay más centros, porque, como bien decía el anterior ponente, pues hoy todos estos cárteles mexicanos han conseguido expandirse por otros países como Ecuador y Brasil, pero es cierto que buena parte de esa cocaína pues, se trasladaría a Estados Unidos, que hoy por hoy se presenta como el principal mercado consumidor de esa droga, y en segundo lugar pues, situaríamos a Europa. De ahí la necesidad de estrechar esa cooperación de carácter birregional, porque el segundo gran centro consumidor es Europa. Pero bueno, como les decía, ¿cuáles son las consecuencias de carácter político? Bueno, pues son obvias, puesto que vemos cómo los cárteles mexicanos o los cárteles en general de la droga pues generan una profunda inseguridad en muchos países. Podríamos hablar de Centroamérica o la última situación que la comprobamos en Ecuador, ¿no? A finales del año pasado y principios de cuando Daniel Noboa, ¿no? El presidente de Ecuador, pues señalaba que Ecuador está en una situación de guerra interna y enviaba al ejército. Vemos cómo los estados en ocasiones tienen que acudir al ejército para debilitar o erradicar el narcotráfico, enviaba al ejército para pues ofrecer protección y actuar y atacar a estos cárteles que están actuando y estos grupos delincuenciales que están actuando en Ecuador. Por lo tanto, vemos cómo el narcotráfico llega a poner en jaque a muchos estados. Es un grave peligro para la consolidación de la democracia. México, donde vemos que muchos cárteles llegan a controlar importantes territorios de los países. Y bueno, pues aquí también me viene a la mente, ¿no? El caso de Colombia en la década de los 90, ¿no? Donde hubo ese enfrentamiento tan directo entre el Estado de Colombia y esos dos cárteles, uno de ellos el cártel de Medellín, liderado, como todos ustedes, por Pablo Escobar. Con lo cual, los costes políticos son evidentes y bueno, pues ahí están. En cuanto a los efectos o los impactos de carácter económico, habría que destacar, por supuesto, cómo la actividad ilícita bueno, pues origina impactos económicos muy negativos en los países en los que actúa. ¿Por qué? Porque reduce las posibilidades de desarrollo e inversión exterior, provoca caídas. ¿Qué empresa transnacional, empresa multinacional quiere invertir en un país donde hay unos niveles de inseguridad tan altos como puede ser México, como puede ser Venezuela? Desde luego, las posibilidades de desarrollo y de inversión decrecen de forma considerable allí donde el narcotráfico es fuerte. Provoca caídas en el valor de las propiedades, cómo se reduce el precio del terreno, de las viviendas, acelera la espiral inflacionaria, provocando deflación y, desde luego, provoca pues, la práctica desaparición de la actividad turística. ¿Quién va a hacer turismo a un país pues inseguro, donde operan y actúan y controlan determinados espacios pues estas bandas criminales? Y además esto, pues fíjense, es una pena, ¿no? Porque el turismo es una de las principales fuentes de ingresos para muchos países, especialmente de la zona caribeña. Junto a estos impactos evidentes en el marco económico, pues también podríamos hablar de impactos indirectos, producto pues de la respuesta que los estados se ven obligados a dar, ¿no? Y todos esos presupuestos que se dedican a combatir el narcotráfico y que, desde luego, pues si no fuera así, se podría destinar pues a actividades de carácter social. Junto a estos costes o impactos de carácter económico, también habría que hablar dentro del tema económico pues el blanqueo de capitales. La economía de las drogas, como todos ustedes saben, trata de encubrir el origen ilícito de sus bienes, así como los ingentes flujos de dinero que genera, e incorporarlos al sistema económico, con lo cual eso genera graves
graves problemas para la economía de los estados al incorporar dinero sucio en su economía. En cuanto a los impactos medioambientales, también son muy obvios. ¿En qué sentido? Bueno, pues vemos cómo en Colombia, además en los últimos años, se están destinando cada vez más hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca. Se están incrementando. Eso produce, pues obviamente, una deforestación, la desertificación y, bueno, pues vemos como fenómenos que tanto preocupan también a la seguridad internacional, como es el cambio climático, a través de la deforestación, de la tala de bosques, pues se reduce las posibilidades de absorción de los gases de efecto invernadero, que es una de las principales funciones de los bosques, pues queda reducida. Por lo tanto, importantes efectos medioambientales, traducido en desertificación, deforestación importante en estos países que les he indicado, en Colombia, pero también veríamos cómo esa deforestación pues, provoca también daños importantes a las cuencas hídricas y, como no, la destrucción del hábitat de un sinnúmero de especies de flora y fauna, y además de impedir, obviamente, la conservación del suelo. En cuanto a los costes sociales, pues también podemos apreciar importantes costes sociales. Muchos países afectados por el narcotráfico pues están viendo que se están produciendo grandes desplazamientos humanos, la gente huye de los lugares inseguros y todo pues eso, ese fenómeno migratorio del que se ha hablado, pues ese sería un importante coste social generado fundamentalmente por el narcotráfico, y a ese coste social que acabo de añadir, pues también habría que incluir esa proliferación de armas que a su vez bueno, pues, perjudica notablemente las sociedades. Hay una mayor proliferación de armas en aquellas sociedades en las que nos encontramos con grupos delincuenciales, y esto lo dice el Programa Mundial de Armas de Fuego de la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que dice que América Latina, fíjense, es la región del mundo en la que se emplean más armas de fuego para la comisión de delitos violentos. Esta es una fuente generadora de inseguridad que se aprecia en las sociedades latinoamericanas, y se ve una intensa y evidente relación en América Latina entre esos niveles de violencia, las armas de fuego y el comercio de drogas. Por lo tanto, no se puede negar que buena parte de la proliferación de armas en la región responde precisamente a la extensión y profundidad del fenómeno del narcotráfico. Junto a estos efectos o impactos, pues no quiero acabar esta primera parte de mi intervención sin hablarles pues también del fenómeno de la corrupción. La corrupción, desde luego, encuentra su caldo de cultivo en aquellos estados en los que el narcotráfico se hace fuerte, ¿no? Las prácticas de corrupción son necesarias para realizar con éxito las actividades delictivas, y por eso es un hecho claramente objetivo la íntima vinculación que existe entre narcotráfico y corrupción en prácticamente todos los niveles, y así lo expresa la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, que ya en su preámbulo dice: la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos. Desde luego, como les digo, el mercado ilícito de las drogas ha provocado graves consecuencias en varios países de la región latinoamericana caribeña en términos de incremento de los niveles de corrupción en las instituciones del Estado, y en especial en lo que se refiere a los cuerpos de seguridad, cuerpos policiales y al Poder Judicial, que además pues es evidente que son dos de los pilares clave en la lucha contra el narcotráfico, pero todos hemos escuchado noticias en las que se ha comprobado esas filtraciones, los sobornos realizados a los cuerpos policiales, al Poder Judicial, que se entiende que son los pilares, insisto, fundamentales en la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, la corrupción sería otra de esas consecuencias negativas del narcotráfico en aquellas sociedades en las que ha conseguido implantarse y extenderse. Y por último, quiero hacer mención a la violencia.
De hecho, yo quiero poner el énfasis en lo que yo entiendo que es el efecto más lamentable a la hora de entender el narcotráfico y la actuación de las maras, que son los grupos delincuenciales responsables del transporte de la droga en toda su extensión. Según los últimos informes de los últimos 10 años, que son los que yo he tomado, el continente americano tiene la tasa regional de homicidios más alta del mundo y las mayores cotas de violencia vinculadas al narcotráfico. Desde luego, los países más violentos, con toda esa inseguridad que se genera como consecuencia de la violencia, pues habría que destacar México, ¿no?, que la he definido anteriormente como esa central un poco de acopio de toda la droga procedente de los países que fundamentalmente la producen. Destacaría México, que tiene una de las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes más alta, es uno de los países más violentos e inseguros del mundo, seguido de otros como pueden ser Honduras, Venezuela, Ecuador. Y fíjense, si nosotros miramos, hay varios estudios sobre algunas de las ciudades más peligrosas del mundo. Se ha hecho un estudio por parte de este centro de pensamiento sobre la violencia, que es Inside Crime, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, entendiendo por más peligrosas aquellas que tienen la tasa de homicidios más alta, tasa de homicidio, que son asesinatos dolosos por cada 100.000 habitantes. Fíjense ustedes que de las 50 ciudades más peligrosas, 45 se ubican en el espacio latinoamericano caribeño. Es más, México, pues algunas ciudades de México ocupan los primeros puestos. Tienen ahí ciudades como Celaya, Colima, Ciudad Juárez, Tijuana. Ahora mismo, en el año 2023, han sido estas ciudades. Si vemos, pues en vez de 2023, el año 2019, pues veríamos a lo mejor en el puesto número 1 San Pedro Sula, en Honduras, con unas tasas de homicidios, para que se hagan ustedes idea, más o menos entre los 100 y 140 homicidios por cada 100.000 habitantes. A lo mejor no les parece esto mucho, pero sí que lo es si lo comparamos, por ejemplo, con la tasa de homicidios por asesinato, homicidios que podemos encontrar en países y en ciudades europeas que no alcanzan ni el 1. En concreto, España pues, ha visto reducida de forma considerable la tasa de homicidios, que hemos pasado del 3 al 1. Por lo tanto, yo creo que es uno de los efectos más negativos del narcotráfico, crear sociedades inseguras. Y esto es lo que manifiestan también los latinoamericanos cuando se les pregunta el Latinobarómetro. Si nosotros lo vemos cuando se pregunta a los latinoamericanos qué es lo que más les preocupa a ustedes. No es el desarrollo económico, no es la desigualdad, que sí es generadora en parte de esta situación, no es la pobreza, es la inseguridad, porque al ser humano lo que más le preocupa es vivir con miedo, vivir pues sin los alimentos necesarios nos preocupa, pero el miedo es lo que más, y así lo manifiestan los latinoamericanos cuando les hacen las encuestas, y que se ha comprobado cómo en muchas ocasiones han comentado que estarían dispuestos a renunciar a la democracia si viniera un régimen que fuera capaz de acabar con estos niveles tan altos de violencia generados, como ya digo, por este tirano que es el fenómeno del narcotráfico. Bien, dicho esto, sobre los impactos, las consecuencias de carácter político, económico, social, medioambiental, las repito nuevamente, la corrupción y sobre todo la violencia, voy a pasar a la segunda parte de mi intervención, y creo que voy bien de tiempo, a hablarles sobre la cooperación, una cooperación que también pues, ha experimentado numerosos cambios. Antes los estados que se veían afectados por el fenómeno del narcotráfico pues ponían en marcha determinadas medidas para combatir ese fenómeno, que quedaba normalmente dentro de las fronteras de los estados. Ponían en marcha determinadas medidas, pues como ha hecho por ejemplo España con el fenómeno del terrorismo de ETA. En un primer momento pues España se apañaba ya sola para combatir el terrorismo.
cuando ese fenómeno se va incrementando, llega la globalización, pues empezamos a solicitar la cooperación internacional. Pues un poco lo mismo ha ocurrido con el fenómeno del narcotráfico. Y hoy en la cooperación, que yo la inscribo y la presento como una de los principales instrumentos para combatir el fenómeno del narcotráfico, pues ha experimentado muchos cambios. De hecho, podríamos decir que la cooperación, dentro del marco de la cooperación, hay que destacar o señalar diferentes dimensiones. Una sería la dimensión estatal, que son las medidas que ponen en marcha los estados para combatir el fenómeno, y podríamos hablar sobre la cantidad de medidas que han tomado los estados. Creo que tengo aquí en una pantalla pues se han puesto en marcha numerosas medidas de control y represión, la progresiva militarización de las fuerzas de seguridad del Estado, que prácticamente lo han llevado a cabo buena parte de los estados latinoamericanos, la implicación del ejército en materia de seguridad ciudadana. Desde luego el ejército no es a quien le corresponde combatir a la actuación de las maras, la actuación de los cárteles de la droga. Sin embargo, pues ha adquirido esta dimensión tan amplia que algunos estados afectados por el narcotráfico se han visto obligados a utilizar el ejército. Desde luego, pues esto ha generado muchas críticas, muchos debates entre los que están de acuerdo con que se utilice al ejército para combatir el narcotráfico y otros que no lo ven. Si ustedes me preguntan si estoy de acuerdo, pues yo estaría de acuerdo en la medida en que sí que ha servido para detener importantes narcos de la droga. Prácticamente todos ellos han sido detenidos por la actuación del ejército, lo cual no quiere decir que esto también ha conducido y ha llevado ha favorecido pues que quizás haya habido una mayor violación de los derechos humanos. El endurecimiento de la vía penal sería otra de las medidas que han llevado a cabo los estados, un endurecimiento de las vías de la vía penal. Incluso estados como Uruguay, que después de Uruguay le han seguido otros, han considerado que para combatir al narcotráfico quizás una buena medida es la despenalización del consumo y comercio de drogas, que eso lo puso en marcha, lo aprobó el Estado de Uruguay en el año 2013 y que posteriormente en el 2017 pues, se encargó de la comercialización del cannabis, de la marihuana para uso personal. O sea, fíjense que como los estados de América Latina pues, han probado diferentes medidas. Sin embargo, todas estas no son suficientes porque, como estamos diciendo, el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno de carácter transnacional. Y eso ha llevado a que desde finales del siglo XX y principios del XXI pues, se vayan desarrollando otras dimensiones de la cooperación, una dimensión interestatal, y que ha llevado pues, a la firma de numerosos acuerdos entre los estados afectados para luchar contra el narcotráfico. Esta sería la dimensión, digamos, interestatal. Pero también vemos como muchos esquemas de integración de carácter subregional que existen en la región latinoamericana caribeña también han puesto en marcha medidas para combatir el narcotráfico. Sería la dimensión subregional. Incluso ha habido muchos planes que ha puesto en marcha con financiación de Estados Unidos. El Plan Colombia para combatir el narcotráfico en Colombia, el Plan Mérida para combatir el narcotráfico en México. Incluso desde finales del 20 y principios del 21 hemos visto una actuación mucho más decidida y combativa por parte de la Organización de Estados Americanos para combatir el fenómeno del narcotráfico. Pero junto con todas estas dimensiones, yo me voy a centrar en los próximos minutos de mi intervención en la dimensión birregional. Y es una amenaza birregional y se ha entendido ya, sobre todo de una forma más evidente, desde principios del siglo XXI, que la cooperación se debe establecer una cooperación a nivel birregional para combatir esta amenaza también de carácter birregional. Cuando hablo de cooperación a nivel birregional, pues yo me voy a centrar en hablar de la cooperación entre América Latina y el Caribe, con las dos regiones, con Europa y, por otra parte, con el África occidental o, si quieren mejor, con algunos de los países situados en el Sahel. Una cooperación que persigue fundamentalmente incrementar
la cooperación y el intercambio de datos, el intercambio de información y que persigue también poner en marcha pues, operaciones de carácter policial y judicial conjuntas que impliquen bueno, pues, la detención de narcos, la incautación de drogas, así como también la promoción de medidas y programas políticos orientados hacia el desarrollo y que incidan en la progresiva erradicación del tráfico de drogas. La primera cooperación de la que quiero hablar, estos son los 4 niveles de los que les he hablado, es la cooperación birregional que se ha comenzado a diseñar y a desarrollar entre América Latina con África Occidental. Y esto es así porque, fíjense ustedes, aunque desde la década de 1980, cuando comienza a los narcos colombianos, los narcos mexicanos, a ver que el Sahel puede ser una importante vía para llevar la droga y de ahí saltar a Europa, es decir, que una primera parada se realizara en los países de África Occidental, pues no es hasta principios del siglo XXI cuando vemos que la zona del Sahel se convierte en un centro de operaciones y que mucha de la droga que se ha cultivado, que se ha producido en América Latina, haga una primera parada, como ya les digo, en África Occidental. Y la pregunta, tanto es así que se ha diseñado esa ruta, la conocida como Ruta del Sahel, que hoy se ha convertido en una de las principales vías de acceso de la cocaína y de otras sustancias como el cannabis o la heroína que llegan desde América Latina y pasan por el Sahel antes de llegar a Europa. Fíjense que los últimos datos dicen que más o menos el 30-35% de la cocaína que se produce en América Latina pasa primero o hace escala en algunos países de África Occidental para luego acceder a Europa. Se ha convertido en una vía de acceso para la entrada de la droga a Europa. Yo me voy a centrar en Europa, pero también se está comprobando en los últimos años como también el Sahel se ha convertido en una vía de acceso de la droga a otras zonas más allá de Europa, como podría ser Oriente Medio, incluso Asia y Oceanía. Y bien, y la pregunta que aquí pues, nos surge es ¿por qué han puesto los narcos latinoamericanos su ojo, su punto de mira en el Sahel? Bueno, pues yo aquí les traigo este mapa. Como ustedes ven, el Sahel es esa franja que se extiende desde el extremo más occidental, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, hasta Eritrea, y que cubre determinados países, entre ellos podríamos destacar Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger. Y bueno, todos estos países que se han convertido en el lugar por el que entra la cocaína, que posteriormente acabará en lo que hoy se considera el segundo mercado mundial de droga, que es Europa. ¿Por qué han puesto el punto de mira en el Sahel? Bueno, si uno estudia estos países, pues se da cuenta cómo se cumplen una serie de condiciones que desde luego pues le convierte al Sahel en una zona muy adecuada. Desde luego, primero habría que destacar la porosidad de las fronteras, la facilidad para pasar de unos países a otros por el escaso control, la escasa capacidad militar y capacidad de control que tienen los países del Sahel. Vemos que hay muchas extensiones que son de desierto y eso pues convierte esas fronteras en excesivamente porosas, los escasos controles, la inestabilidad política de estos países, que muchas zonas de estos países no son controlados por las estructuras estatales, y eso ha favorecido que ya desde los años 80, 90, pero fundamentalmente desde principios del siglo XX, pues como ya les digo, los narcos latinoamericanos hayan entrado en contacto con las bandas delincuenciales que hay allí en el Sahel e incluso con grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico, que a cambio de dinero les ofrecen
ofrecen protección para el traslado de esta cocaína hasta el Magreb y de ahí saltar a Europa. Es cierto que si uno se pone a pensar, bueno, parece que no tendría por qué haber relación, porque no son, desde luego, pues, aliados estratégicos, pero sí se han convertido para esta cuestión claramente en aliados tácticos. Los narcos precisan protección para sus cargamentos de cocaína y los grupos terroristas pues, precisan dinero para llevar a cabo sus actuaciones terroristas, con lo cual se ha dado una simbiosis muy favorable para los dos. Bien, como consecuencia de esta situación, pues todo esto ha provocado o ha propiciado que desde principios del siglo XXI se haya ido creando unas relaciones también entre América Latina, Caribe, entre responsables policiales, responsables políticos, sobre todo del Ministerio del Interior, responsables judiciales de América Latina con algunos países del Sahel. Y en esto quiero, precisamente para destacar esto que acabo de comentar, pues fíjense que ya en el año 2010 hubo una reunión de carácter político a través del formato Cumbres, con el objetivo de poner en marcha iniciativas de cooperación interregional y estrategias comunes para combatir el narcotráfico. Esta reunión, que tuvo lugar en el año 2010 y que se celebró en Bogotá, pues acudieron varios países latinoamericanos, acudieron responsables de países del Sahel y a partir de ahí comenzó, digamos, una tímida cooperación dirigida a debilitar el narcotráfico. Culminó además precisamente esta reunión, que es una de las más importantes que ha habido, por eso me detengo en ella, pues a la firma de varios acuerdos dirigidos, como les comento, a debilitar el tráfico de cocaína que fluye precisamente por la ruta africana. Aparte de estas reuniones en formato Cumbres, pues lamentablemente, esto es algo que se inicia en el año 2010, hoy nos encontramos en el 2024, no ha permitido hasta día de hoy que desde el Sahel se construyan, se pongan en marcha mecanismos de cooperación conjunta y que permitan a América Latina, Caribe, que sí dispone de algunos mecanismos de cooperación, por ejemplo, en el ámbito policial, a través de Ameripol, que es la agencia policial latinoamericana y que incluye a las policías, a 33 cuerpos policiales, más o menos, pues así como en América Latina sí tenemos estructuras de carácter policial, y que presentan ese carácter permanente, no lo tenemos para el caso del Sahel. Eso, pues, diría yo que es uno de los temas pendientes y muy necesarios para que se establezca una cooperación de carácter interinstitucional entre las dos regiones y que sería, sin lugar a dudas, muy favorable para combatir el narcotráfico. Eso falta y eso es una de las grandes tareas pendientes, desde luego. Por lo tanto, sin embargo, vamos a ver cómo eso no es lo que ocurre. En el caso, si hablamos de la cooperación entre América Latina y la Unión Europea, sí vemos cómo esa cooperación sí ha adquirido ese carácter interinstitucional. Tampoco nos tenemos que retrotraer mucho en el tiempo, porque es una cooperación que también la tenemos que enmarcar a finales del siglo pasado y sobre todo a principios de pero desde luego es mucho más avanzada que la cooperación que se ha establecido de carácter birregional que tenemos hoy por hoy entre América Latina y la región del Sahel. Esa tarea está pendiente y, desde luego, mientras no se ponga en marcha, se creen estructuras de carácter permanente dentro del ámbito policial o del ámbito judicial, hoy por hoy muy difíciles, pues vamos a ver que esa es una cuestión a desarrollar y que sería fundamental si queremos avanzar en la dirección de erradicar y debilitar toda la extensión del narcotráfico en África Occidental. Bien, los últimos minutos me voy a dedicar a hablarles sobre esa cooperación que desde luego está mucho más institucionalizada entre América Latina y la Unión Europea. Entre América Latina y la Unión Europea.
Bien, como les decía antes, esta cooperación sí presenta un carácter mucho más institucional. Si nosotros pensamos en la Unión Europea, vemos que sí que tiene instituciones que aglutinan a todos los Estados en el ámbito policial y en el ámbito judicial, en la que están representados los 27 países de la Unión Europea. Por ejemplo, si hablamos de Eurojust, ¿no? Esa agencia de carácter judicial que se creaba en el año 2002 con el objetivo de crear una cooperación judicial en todo el ámbito europeo. Si nos vamos al continente latinoamericano, pues vamos a ver que también nos podemos encontrar a Iberred, ¿no? Que es esa agencia de carácter judicial que aglutina a los 22 países latinoamericanos. Por lo tanto, tenemos interlocutores únicos que va a permitir que se establezca un diálogo birregional, por lo menos en el ámbito judicial. Si nos vamos al ámbito policial, pues también nos lo vamos a encontrar. En la Unión Europea tenemos ya desde hace unos años, desde el año 1995, a Europol, la agencia policial europea que aglutina a los 27 países. Si nos vamos al continente latinoamericano, pues tenemos desde el año 2007 a Meripol, que les decía antes, ¿no? La agencia policial latinoamericana, con lo cual sí que tenemos mecanismos o estructuras que van a facilitar ese diálogo birregional que permita poner en marcha iniciativas dirigidas a combatir el fenómeno del narcotráfico. Junto a estas estructuras, ¿qué es lo que se ha venido haciendo o qué programas se han desarrollado entre las dos regiones pues en los últimos años? Pues aquí querría traerles a colación algunas de esos proyectos. Algunos ya han finalizado, hoy todavía otros están en activo. Y fíjense cómo el primero que quiero destacar es el programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra la droga, COPOLAT, que se creó en el año 1999 y que persigue poner en marcha iniciativas dirigidas en esta dirección. ¿Quiénes acuden o quiénes están trabajando dentro de este proyecto? Pues las agencias que les acabo de mencionar. Hoy ya llevamos 3 ediciones de este proyecto COPOLAT. Hoy nos encontramos en el último de los proyectos, que se llama COPOLAT 3, y que fíjense que comenzó en el año 2021 y que finalizará en febrero del próximo año. Y aquí esta es una cooperación birregional, pero que está especialmente dedicada, me refiero a COPOLAT 3, en el refuerzo de las investigaciones financieras y la lucha contra el blanqueo de capitales del narcotráfico, que se considera, como les decía antes, una de las formas, entiendo, más eficientes de luchar contra el crimen organizado. Desde luego, pues a través de COPOLAT 3 se han puesto en marcha técnicas especiales de investigación y, como ya les digo, pues en este caso asisten en COPOLAT 3 fundamentalmente representantes de las unidades antidroga de las policías nacionales de los países latinoamericanos y de Europol. Bien, ya me están llamando un poco al orden, entonces junto al programa COPOLAT, y ya muy brevemente, pues quiero hablarles de otros proyectos. Este ya también finalizó, que es el proyecto Ameripol, Unión Europea. Todos estos proyectos lo que quiero transmitirles, porque luego habría que estudiarlos más en profundidad, pero ¿qué es lo que buscan? Lo que se busca es que haya un mayor intercambio de información tan necesario para el combate contra el narcotráfico. También que se persigue poner en marcha medidas dirigidas a reducir cursos de formación, también poner en común prácticas o experiencias y capacitar también de alguna forma, puesto que Europol lleva mucho más tiempo a Ameripol en esta lucha contra el narcotráfico. Además de este proyecto, pues quiero destacarles la plataforma en el campo, ya sería en el campo más bien judicial, la puesta en marcha, fíjense, muy recientemente, en el año 2021 se ponía en marcha la plataforma Iberred, que aglutinaría esas dos agencias de cooperación judicial que aglutinaría a Iberred, que hemos dicho que es la agencia de cooperación judicial latinoamericana,
Iberoamericana y a Eurojust, que es la agencia de cooperación judicial que engloba a los 27 países de la Unión Europea. Por eso ya tenemos esa plataforma común que aglutina a estas dos agencias y que desde luego pues, va a permitir que se vaya desarrollando esa alianza estratégica y un ámbito de cooperación judicial ibero o latinoamericano-europeo, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería en el ámbito judicial. Y bueno, para terminar, decirles que no paran de ponerse en marcha pues, nuevas estructuras. La última de ellas es CLASI, que es el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, que se creó recientemente, en el año 2022. Y CLASI, bueno, pues aglutina a 14 países latinoamericanos. ¿Y qué es lo que busca CLASI? Que en esas reuniones a las que asisten los ministros de Interior de los 27 países de la Unión Europea, pues pueda asistir CLASI y tengamos un interlocutor único en el que estarían incluidos los ministros de Interior de esos países latinoamericanos que han decidido entrar en CLASI. Con lo cual, bueno, pues yo creo que para concluir, decirles cómo hoy nos encontramos con si hablamos en el marco de esa cooperación entre América Latina, Caribe y Europa, hoy contamos con muchísimos mecanismos que tienen como objetivo fundamental pues, establecer un diálogo y que haya una coordinación para la puesta en marcha de iniciativas conjuntas en la lucha contra el narcotráfico entre dos de las regiones afectadas, como son América Latina, Caribe y Europa, como el segundo gran centro consumidor de drogas del mundo. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, profesora Morán, por su intervención. Sin duda un tema muy interesante y de, bueno, pues no voy a decir solamente de actualidad, porque es un tema que lamentablemente llevamos tratando ya muchos años. Por suerte, como nos ha expuesto, hay diferentes mecanismos, no solamente en ambas regiones, sino también de cooperación entre ambas regiones, y además ha introducido también el tercer factor, ¿no?, de cómo hay también que luchar contra este narcotráfico, no solamente mirando a Europa o América Latina, sino también a otros territorios, a otras regiones, como es el caso de África. Me pregunto también si en el caso de China es algo similar, ¿no?, porque al final América está un poco entre China y Europa, y entiendo también que hay flujos, ¿no?, que influyen en esto del narcotráfico. Y luego nos ha puesto sobre la mesa varios temas, digamos, cruciales, entre ellos uno sobre el que no se habla mucho, que es el impacto medioambiental que tiene el terrorismo, pero sobre todo el impacto que tiene en los sistemas democráticos a través de la corrupción, ¿no?, y cómo puede ser realmente un problema serio que va mucho más allá del impacto, digamos, más cercano, más inmediato que pueda tener lo que es el tráfico de drogas o el propio consumo de drogas para las sociedades. Un tema apasionante, con lo cual abrimos para las preguntas. Manos, voy a empezar por aquí adelante. Empezamos por la primera línea. Se la das a la chica aquella de la camiseta blanca. Volvéis a levantar la mano, que me quede yo bien con aquellos que queréis hablar. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, de acuerdo. Pues adelante, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido muy enriquecedora. Me llamo Ángela y soy estudiante del máster en Derecho Internacional Europeo en KU Leuven, en Bélgica, actualmente. Y bueno, tengo un par de preguntas. La primera de todas, bueno, usted ha mencionado el tema del impacto medioambiental y, por ejemplo, en el Amazonia es un tema bastante actual porque hay presencia de narcos submarinos y hay grupos criminales ahí. Y bueno, mi pregunta es un poco en relación a los instrumentos jurídicos de protección que hay, porque, por ejemplo, recientemente tenemos el tema de los derechos de la naturaleza y a nivel internacional también hay una propuesta del tema del crimen, del delito de ecocidio. Entonces, bueno, tenemos ahí distintas propuestas. ¿Usted cree que deberían promulgarse más instrumentos jurídicos o que actualmente contamos con los mecanismos pero tienen que ponerse en práctica? Esa sería mi primera pregunta. Y luego la segunda es, ¿cuál cree usted que será el futuro de la lucha contra el narcotráfico en relación a la inteligencia artificial?
Muy complicado, no le voy a poder responder Muchas a eso, gracias. pero seguro que la inteligencia. Muchísimas gracias, Ángela, por tus preguntas. En relación con la primera, yo ya he hecho mención, ¿no?, sobre ese impacto medioambiental que genera, desde luego, el narcotráfico, como consecuencia, ya decía, de la deforestación, de esas ingentes hectáreas dedicadas al cultivo. Y me preguntaba si hay suficientes instrumentos jurídicos para que esta situación revierta y cambie. Desde luego, yo creo que hay que poner el acento, ¿no?, en ese Acuerdo de París que se aprobó en el año 2015. Fíjense que el tema de la seguridad medioambiental, porque la seguridad ha ido cambiando, ha ido adquiriendo un carácter multidimensional. Hoy se habla tanto de la seguridad medioambiental, pero hubo un momento en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que se hablaba de la seguridad y solamente se hacía referencia a la seguridad en términos militares. Uno ni siquiera tenía que decir seguridad militar, porque todos entendíamos que la seguridad parece que solamente se hacía referencia a la seguridad en términos militares. Pero ocurrieron varias cosas y que incidieron en que si empezara a adquirir ese carácter multidimensional que tiene hoy la seguridad, y desde hace tiempo se habla muchísimo de la seguridad medioambiental. Todo tiene sus momentos. Cuando empieza la seguridad medioambiental a interesarnos, pues yo diría que hay un momento culmen, ¿no?, en el año 1986, cuando tiene lugar el desastre de la central nuclear de Chernóbil, donde se demuestra que a lo mejor una central nuclear insegura es más peligrosa que un ejército enemigo situado al otro lado de la frontera. Y se empieza a hablar de la seguridad medioambiental y se empiezan a poner en marcha mecanismos. Desde el año 1986, si quiero poner ese momento como importante, que yo lo destacaría, como todo, pues las explicaciones monocausales no funcionan y siempre hay muchos factores los que explican por qué el ser humano decide poner en marcha instrumentos para atajar esas situaciones que empiezan a incomodarlos o que empiezan a tener efectos importantes en su vida diaria. Desde entonces, la comunidad internacional ha puesto en marcha muchas iniciativas. Quiero aquí recordar, ¿no?, año 1997, el protocolo de Kioto, pero que solo afectaba a determinados países y, por lo tanto, no resultó muy bueno ni muy adecuado, ni se consiguió, porque además eso coincidió con un crecimiento económico exponencial y, por lo tanto, un deterioro cada vez mayor del medio ambiente. Luego nos ha llegado en el 2015 el Acuerdo de París, que me parece mucho más integrador, que engloba a todos. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de cumplir. El ser humano hace apuestas importantes, somos muy valientes cuando hacemos apuestas importantes, como puede ser el Acuerdo de París, pero luego viene cumplirlo, y es que cumplirlo cuesta más. Sobre todo si ese cumplimiento incide en que no nos desarrollamos todo económicamente o que nos afecta a la vida diaria y no puedo coger el coche y yo quiero porque entonces cumplirlo siempre es mucho más complicado. Yo creo que disponemos de instrumentos. ¿Se puede hacer mucho más? Sí. La Unión Europea está muy comprometida. Yo diría que es uno de los actores internacionales más comprometidos con la protección del medio ambiente y que más valientemente ha puesto en marcha muchas iniciativas. Y luego tenemos la Agenda 2030, esos 17 objetivos, ¿no?, y de los que 6 más o menos hacen referencia a la dimensión medioambiental, porque el desarrollo sostenible tiene un claro componente medioambiental. Con lo cual yo diría que instrumentos tenemos. Ahora lo que hay que hacer es cumplirlos, tomar conciencia de la importancia y cumplir aquello que hemos acordado y que va a venir en beneficio de todos, pero que las cosas no son tan sencillas. Las cosas no son tan sencillas. Y luego, ¿cómo va a repercutir la inteligencia artificial al narcotráfico? Mire, yo no le puedo decir, pero que va a tener repercusiones sin lugar a dudas. Y como todo, serán efectos positivos, pero también negativos, porque todo lo que construye el hombre, la mujer, el ser humano, pues tiene virtudes y defectos, y tendrá muchos defectos y nos pondrá en muchos bretes la inteligencia artificial, pero probablemente, y ya lo estamos viendo, también tiene sus efectos muy positivos y también estoy segura que lo tendrá en el medio ambiente, pero tendría que hacer un análisis mucho más profundo, detenido y sesudo para responderle adecuadamente y la inteligencia artificial a mí no termino de entenderla muy bien, como creo que ninguno casi, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ángela. Micro, por favor.
Muchas gracias, profesor Mora. Les invito a ver la ponencia que tuvimos la semana pasada sobre inteligencia artificial, precisamente, que es bastante ilustradora sobre este tema. Como tenemos varias preguntas, vamos a irlas tomando de dos en dos, si no te importa, y a ver si podemos ser breves. Tenemos 15 minutos. Yo intentaré, a ver si luego se me olvida alguna. Venga, por favor. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por su ponencia. Mi nombre es Fernando, vengo de la Universidad Pablo de Olavide, soy estudiante del doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales. Y mi pregunta es sobre el riesgo que hay de la deriva un poco autoritaria de esos gobiernos que tienen que hacer frente a la inseguridad por temas de bandas y el narcotráfico, porque ha usted mencionado el caso del presidente Noboa de Ecuador, que se está percibiendo como un acercamiento al régimen de El Salvador de Bukele, que ha implementado medidas autoritarias y que está teniendo efecto en temas de volver un poco a la seguridad que no existía años atrás, y cómo la cooperación con la Unión Europea podría evitar esas derivas autoritarias Vayan adelante. para acabar con el narcotráfico y la inseguridad de las bandas. Gracias. Muchas gracias. Al lado. ¿Yo le respondo a Fernando o no? Si te atreves a coger otra pregunta y así. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia. Soy Marcos Benito, estudiante del doble grado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Mi pregunta va un poco en la línea de lo que comentaba el profesor Malamud en la conferencia anterior sobre la desconfianza. Esta desconfianza institucional, tanto interna, entre las propias instituciones de los propios estados, tanto de América Latina como de Europa, y un poco esta desconfianza recíproca que se puede dar entre ambas regiones. Mi pregunta sería, ¿qué papel juegan las percepciones de corrupción en América Latina en la desconfianza de la Unión Europea hacia las instituciones locales al cooperar en la lucha contra el narcotráfico, y evitando caer en un cierto paternalismo, como comentamos anteriormente, de doble sentido? ¿Cómo afecta la ineficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los Estados miembros de la Unión Europea a la hora de atajar el problema propio, que sería, pues, por ejemplo, el que nos entra a través del puerto de Rotterdam, como comentaba el profesor, el estrecho de Gibraltar? ¿Esta percepción puede ser vista o puede contribuir a la desconfianza recíproca entre ambas regiones? Si el problema nos ha atajado aquí, ¿por qué nos van a dar lecciones de cómo atajarlo allí? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Primero contesto a Fernando sobre esas derivas de algunos países. Daniel Noboa, que ante una situación que le desborda, que pone al país, a Ecuador, en una situación de caos total, pues decide enviar al ejército. No nos gusta, pero bueno, es totalmente respetable. Daniel Noboa, pues, es un presidente electo, elegido democráticamente, y considera que debe hacerlo. Nos guste o no, pues yo no digo nada al respecto. Y bueno, pues es cierto que tenemos en El Salvador a Bukele, que ha conseguido reducir la actividad de las maras. El precio ha sido muy alto porque seguramente, y es una realidad, porque así nos lo dicen algunas ONGs, que hay una grave violación de los derechos humanos, y eso pues no nos gusta, ¿no? Pero yo quiero todavía, por eso incidía en mi exposición de cómo los ciudadanos latinoamericanos están diciendo que el grave problema es la inseguridad, es la violencia. Hay que acabar con estas situaciones y a veces pues se emplean mecanismos que no nos gusta y que desde aquí, desde Europa, que se cree el paraíso de los derechos humanos y que siempre ha sido, pues nos ha intentado exportar y dar mucha importancia a esta situación, pues no lo ve bien. Pero también quiero poner el énfasis en los resultados, ¿no? Nayib Bukele ha conseguido pues, que hoy la tasa de homicidios en El Salvador se haya reducido de forma considerable. No estoy diciendo que me gusten esos métodos, lo quiero dejar muy claro, porque desde luego también hay graves violaciones de los derechos humanos, pero que son situaciones como muy delicadas. Y bueno, pues ahí tenemos la prueba como ha habido muchísimas manifestaciones en países latinoamericanos
pues que están incluso de acuerdo con esas medidas que ha adoptado Bukele, que les gustaría que se lo hicieran en sus estados para acabar con ese clima de inseguridad y de violencia. Vemos cómo las sociedades también se pronuncian al respecto sobre estas situaciones. No es lo que nos gusta, quiero dejarlo muy claro, ¿no? Porque el precio también es muy alto, pero son situaciones también al límite, al límite. Y bueno, pues, ¿quedaría contestada tu pregunta más o menos? Sí, un poco la cooperación europea, ¿cómo podría evitar? La cooperación europea, ¿cómo podría evitar situaciones como esta para que el totalitarismo no Europa, vaya? pues yo creo que lo que tiene es lo que está haciendo, ese diálogo que hay a través de diferentes mecanismos y desde luego se ha pronunciado en ocasiones en diferentes instituciones de la Unión Europea en las que se ha manifestado que, bueno, pues que no estamos totalmente de acuerdo con esas prácticas que lleva a cabo pues, algunos líderes latinoamericanos como puede ser Bukele. Más allá de eso, pues no sé de qué forma convencerle de que hay otros mecanismos, pero entonces habría que decirles cuáles son los mecanismos, que tampoco creo que lo tengan muy claro. Y bueno, pues a usted, ¿no? Que lo que me ha preguntado sobre la cooperación entre América Latina y Europa y esa percepción de cómo nosotros vemos toda la corrupción que hay en América Latina, si eso pues hace que destinemos menos financiación a todos estos proyectos, porque sí quiero dejar claro que todos estos proyectos de los que les he hablado son financiados fundamentalmente por la Unión Europea. Desde luego yo creo que la Unión Europea sí ha demostrado que hay un compromiso cada vez mayor en colaborar, en ayudar, en estrechar lazos, en crear mecanismos y poner en marcha iniciativas para debilitar esta lacra de carácter birregional. La corrupción es un tema muy complicado de debilitar en el marco latinoamericano, porque hay problemas como que son ya de carácter estructural. Y desde luego, pues América Latina, que es un continente y una región con muchas virtudes, pues tiene tres graves defectos que desde luego no se consiguen dominar, que son la corrupción y la desigualdad y la violencia. Yo destacaría esas tres características negativas. Hay muchas positivas, pero aquí estamos hablando de esto. La Unión Europea lo que tiene es que seguir colaborando y seguir con ese compromiso. Yo creo que hay un compromiso muy sólido y que la situación que se vive en la Unión Europea no debilita o impide que la Unión Europea siga comprometida. Esa es mi percepción. Muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta y luego por allá atrás está aquí. Vale, muchas gracias. Buenos días. Perdón, voy a bombardearte porque cuando más tengo la oportunidad. ¿Cómo ha afectado la crisis del precio de la cocaína a los procesos? La crisis de del precio de la coca, ¿cómo ha afectado los procesos de cooperación? La segunda es si en el contexto actual Europa está dispuesta a renunciar a la guerra contra las drogas, como se ha propuesto desde varios países de América Latina. Y la tercera es si se han desarrollado propuestas, estrategias o proyectos dirigidos a combatir los aspectos más simbólicos y culturales del narcotráfico, como por ejemplo los cientos de europeos que van a Colombia a hacer narcotours o hacer narcotours, turismo alrededor de la historia de Pablo Escobar, o que por ejemplo en varias ciudades como en Barcelona se vendan camisas con la cara de Pablo Escobar sin que haya ningún tipo de sanción o regulación. Gracias. Claro, bueno, pues yo que yo sepa, pero yo le hablo de… Yo no tengo conocimiento de que la Unión Europea ponga en marcha mecanismos o lleve a cabo iniciativas o propuestas para acabar con estas situaciones, porque es que eso entra dentro de lo que todos estamos hablando, la libertad de expresarme y de llevar lo que considero y que bueno, pues hay gente que no le puede gustar que uno lleve la camiseta de Pablo Escobar, pero no entiendo. Pero si está regulado en otros aspectos. Pero esa misma regulación de la libertad, que no es un derecho absoluto, sí está regulado en otros aspectos de la historia
Y pues entiendo que no se puede prohibir, pero sí que podrían haber políticas de incidencia cultural tratando de marcar lo negativo de esas imágenes. Bueno, eso es una propuesta suya que es totalmente respetable y que podría ser importante e interesante poner en marcha. Que yo sepa, no hay ninguna propuesta en esa dirección y, desde luego, pues aunque con todos mis respetos, yo creo que hay aspectos más importantes, ¿no?, quizás para acabar con la expansión, la extensión del narcotráfico y todos esos efectos que hoy he ido desgranando y que tienen impactos muy importantes en la consolidación de la democracia, en la paz y en el bienestar y en la libertad de las personas, ¿no? No conozco, ya le digo, ninguna propuesta que vaya en esa dirección de impedir ese tipo de expresiones. Vamos a ir por este lado, por favor. Buenas, soy Alejandro Palazón, del grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alcalá de Henares, y me gustaría sobre todo hablar al principio, referido sobre todo a los retos compartidos y coordinación internacional. La pregunta es muy corta, y es que aparte del reto que supone tener que coordinar a América Latina y a Europa, los 27, ¿qué pasa con la burocracia de Reino Unido? Ya que al no formar parte de la actual Unión Europea no seguirá los mismos trámites, entiendo, o es una coordinación más fácil de lo que parece. Es que como además Reino Unido ha tenido un creciente consumo de cocaína en los últimos años, ¿puede que esté relacionado a esto o sería la pregunta en sí? Bueno, es cierto, como usted ha dicho, ¿no? Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y Reino Unido, desde luego, tiene acuerdos muy importantes de carácter bilateral con países productores y con países latinoamericanos, ¿no? Reino Unido tiene, ya digo, ahí se ha desarrollado mucha esa dimensión bilateral y actúa internamente como un Estado que le corresponde combatir al fenómeno del narcotráfico, pero en el marco de la Unión Europea, pues yo creo que todavía siguen algunos participando, por lo menos como observador, en algunos de estos encuentros. Pero más allá de eso tampoco le podré decir, porque tampoco he estudiado el caso concreto del Reino Unido, pero desde luego sí le digo que tiene importantes acuerdos con buena parte de los estados latinoamericanos dirigido en el tema de la política de drogas. Tenemos otras dos por aquí, a ver si nos damos prisa porque apenas nos quedan 3 minutos. Sí, rápido. Jacob Clavel, otra vez, de la Universidad de Extremadura. Jacob. Dos preguntas muy concretas y recogiendo la sugerencia de Miguel Ángel, nuestro coordinador, sobre China. La acusación del Departamento de Estado estadounidense a que China estaba fabricando ciertos componentes que luego iban trasladados a México y de ahí pasaban la frontera. No sé si eso puede pasar en Europa. No lo sé, y cuál sería el papel de la Unión Europea aquí. Y la segunda pregunta es sobre el papel de Afganistán. Afganistán ha quedado como en un limbo, era el mayor fabricante de opio, y no sé si hay proyectado algún tipo de cooperación con países centroasiáticos para controlar o mitigar ese tráfico de drogas. Muchas gracias y gracias por la ponencia. Pues muchas gracias, Jacob. Como hemos dicho, el tema del narcotráfico tiene un carácter transnacional, afecta a todos los estados del mundo. Yo me he centrado en la dimensión de la cooperación birregional, pero no dude usted que aquí hay acuerdos entre China y entre Afganistán con buena parte de los estados en la lucha contra el narcotráfico. Por parte de la Unión Europea también tiene... hay mecanismos de cooperación, no le podría decir, pero sí lo he leído, con Afganistán, porque desde luego es uno de los principales exportadores y productores de opio. Claro que esto es un fenómeno y una amenaza de carácter mundial y, por lo tanto, hay mecanismos, acuerdos a nivel mundial entre los diferentes actores. América Latina, Caribe también tiene sus acuerdos con Afganistán, con China. Por lo tanto, habría que estudiar de una forma más profunda cuáles son esos mecanismos, cuáles son los últimos acuerdos que se hayan podido celebrar con Afganistán, con China, para evitar y reducir el narcotráfico. 30 segundos, un comentario del profesor Héctor Acevedo. Profesor Frontera de Puerto Rico, solamente quería contextualizar un poco lo de Bukele, porque es fácil desde la perspectiva de exigirle a los estados cumplir con los derechos civiles, pero ¿quién se lo exige a los narcotraficantes y a las bandas criminales?
Entonces, cuando el Estado se enfrenta a que no puede mantener los derechos civiles del resto de la población por el comportamiento de estos actores, pues entonces no podemos pretender que el Estado se quede de manos cruzadas frente a esos actores. Eso no quiere decir que se justifica todo lo que se ha hecho, pero cuando uno mira desde la perspectiva regional lo que ha avanzado el Estado de la ciudadanía general en El Salvador en este momento y lo que está pasando en Honduras a consecuencia de lo que ha pasado en El Salvador y la intervención de Ecuador, pues uno dice, bueno, pues como medida transitoria hay que aguantarlo, porque de lo contrario, ¿quién pone en justicia y en orden a los que no son actores gubernamentales y que superan incluso el control de los estados porque funcionan más allá de las fronteras particulares? O sea, solamente esa puntualización. Muchísimas gracias, profesor Frontera. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, la campana ha sonado. Sin duda ha sido una intervención, una ponencia que ha levantado, digamos, mucho interés. Agradecer a todos los alumnos la participación. La profesora Sagrario también estará con nosotros el resto de la mañana y durante la comida para poderle hacer otras preguntas que han quedado en el tintero. Un aplauso y pasamos a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.